Vamos a comenzar con el proceso de incubación de 12 huevos de gallina, lo que supone la prueba a nuestra incubadora casera para ver si funciona o no. Todos los vídeos más detallados de esta incubación y de cómo construir esta incubadora casera paso a paso lo tenéis aquí en este enlace que aparece arriba, que es el enlace de nuestro canal principal Incubadoras Caseras. Durante estos minutos vamos a quedarnos con el inicio, mitad de incubación y desenlace de estos 12 huevos de gallina. Esta primera prueba con 12 huevos de gallina, ¿vale? Hemos pillado 12 huevos, los cuales hemos metido ya en el interior, ya ha comenzado el proceso de incubación ahora mismo y te vamos a contar pues lo que hemos hecho. Pues como veis, hay ahí asomando en la puerta un termómetro de estos de mercurio, y en el interior tengo también metido el termohigrómetro que habitualmente metemos por tener más datos, ¿no?, de los que fiarnos. Dos de temperatura, uno digital y otro analógico, y por supuesto el higrómetro, la parte de higrómetro para saber evidentemente el tema de la humedad relativa. Fijaros, tengo aquí, como podéis ver, dos termómetros más siempre a mano por si tuviera alguna duda o quisiera tomar alguna lectura más. Y aquí tengo ya preparado, pues aquí lo tenéis, ¿veis? Aunque se haya desenfocado un poquito, este ovoscopio, ¿no?, para mirar más adelante, a mitad de la incubación aproximadamente, o a lo mejor en la primera semana me da por mirarlo, cómo se va desarrollando pues la incubación, cómo van formándose o qué huevos hay que descartar en el interior, ¿no? Comentaros que de momento, en este comienzo de la incubación, pues he tenido toda la noche anterior funcionando la incubadora, porque desde que terminamos su construcción ya prácticamente no la he vuelto a tocar, la he dejado aquí en un lado ya en previsión de poder probarla y demás. Y bueno, en este caso pues estamos haciendo un seguimiento mucho más light que otras veces, en cuestión de que nuestra idea era pues conseguir huevos de otras especies por ir variando. Pero con el tema del coronavirus y demás, de quedarnos en casa y todo esto, pues esta situación ha hecho que no hayamos podido pues contactar con personas, ni tampoco hemos querido, claro está, para mantenernos en casa y contactar con el menor número de gente, de personas posible, ¿no? Por eso hemos echado mano a un familiar que nos ha cedido estos 12 huevos de gallina, ¿vale? Para lo que nosotros queremos, pues viene perfecto. Como te digo, la noche antes conectamos la incubadora, la hemos tenido funcionando y bueno, los parámetros que nos ha dado son correctos, prácticamente con los mismos que dejamos la incubadora cuando la terminamos y demás, con el tema de la calibración y todo esto. Y la humedad relativa hemos tenido que poner los dos vasos, ¿vale? Ya sabéis que pusimos dos arandelas metálicas para poner dos vasos, y con los vasos estamos ahora en el 65% de humedad relativa. Bien, con esta humedad relativa vamos a comenzar la incubación. Ya digo que es un 65%. Evidentemente hay que vigilarla de vez en cuando, porque dependiendo de la climatología que tengamos dentro y demás, pues puede variar, ¿vale? Aquí quiero comentaros también un detalle. La puerta de acceso principalmente es esta. Pues aquí, debido a que es plástico, una capa más pequeña que lo que es el plástico de todo el cubo, se produce una ligera condensación. Muchas de las preguntas que nos hacéis van referente a que veis gotitas de agua pues cerca de los respiraderos que se le hacen o en los cristales y todo esto, ¿no? El higrómetro marca el 65% de humedad relativa, no hay más. Lo que pasa es que esta capa es muy fina, esta pasta transparente de este tupper es muy fina, y aquí se produce un encuentro entre la temperatura y humedad interior
y lo de fuera. Ahora mismo podremos estar en unos 19 grados aproximadamente de temperatura en el exterior y la humedad, que duda cabe, es mucho más baja. Por eso, en este choque que hay aquí justo en esta separación, pues se produce una condensación. Pero que no quiere decir, repito, que tengamos una humedad alta ni mucho menos. Ciñéndonos con nuestro termostato, ahí lo tenéis, el STC1000, que tan bien conocemos porque le dedicamos 3 vídeos por lo menos expresamente a este termostato, pues está funcionando a la perfección. Salta entre 37 y 37,5 aproximadamente, siempre por ahí con el tema de residuo de calor o mientras tarda un poquito más en reaccionar dependiendo de cuándo haga el corte y dependiendo también, por supuesto, de la temperatura exterior. Pues ahí está funcionando bien dentro de los parámetros marcados. Hay también muchos de vosotros que nos preguntáis que si el plástico, que no retiene bien la temperatura, que si no es lo más ideal, y ya lo hemos hablado muchas veces en nuestros vídeos, en los vídeos de nuestro canal. Es verdad que no es lo más ideal, pero haceros una pregunta. En el mercado, la gran mayoría, la mayor parte de las incubadoras que hay son de este material, del plástico o derivados. Por aquí lo llamamos pasta, láminas de no sé qué, pero al final se utiliza muchísimo este material para lo que es el habitáculo, sencillamente para abaratar costes. Ya sabemos que no es lo más ideal para retener la temperatura, pero, repito, por abaratar costes es lo más barato que se puede encontrar. ¿Qué ocurre con esto? Pues que evidentemente el termostato tendrá que hacer más transiciones, más conexiones y apagados, y el funcionamiento será mayor. Y por supuesto, claro está, el desgaste, también el consumo, porque tendrá que encender y apagar más veces la resistencia de silicona o cualquier otra fuente de calor. Repito que eso ya lo hemos hablado en nuestro canal en diferentes vídeos, pero que no le resta efectividad ninguna, porque dentro, que es lo que nos interesa, seguiremos teniendo los parámetros ideales de incubación, principalmente, que no es lo único, la humedad relativa y la temperatura de incubación, por supuesto, renovación de aire y otros factores más, de los cuales poco a poco ya vamos hablando y vamos completando toda esta información en nuestro canal de incubadoras caseras. Por supuesto, como digo, tengo ya preparado aquí todo lo que necesito, que no es mucho, esos 2 termómetros por si acaso, el lápiz también lo tengo aquí por si tengo que hacer alguna anotación. Y por supuesto, vamos a hacerle a lo mejor 2 ovoscopias cuando llevemos aproximadamente una semana, y cuando llevemos también pues aproximadamente 10 días o puede que 2 semanas, vamos a hacerle ovoscopia y también la compartiremos con vosotros en el próximo vídeo que haremos ya a mitad de la incubación, para ir contando todas las incidencias que haya habido durante estos primeros días de incubación, ¿no? Si hemos tenido que hacer algún cambio, si ha ocurrido cualquier cosa inesperada, no sé, porque cada incubación es un mundo. O por ejemplo, si hemos tenido un corte de luz y se nos ha quedado la incubadora un tiempo sin corriente, sin funcionar, en fin. Lo que haya ocurrido hasta la mitad de la incubación, pues os lo contaremos también aquí en este nuestro canal de incubadoras caseras. Y por supuesto, para los que seáis nuevos en nuestro canal, pues comentaros que en el siguiente vídeo, después de la mitad de la incubación, tendremos ya el desenlace. Para bien o para mal, saldremos de duda de si nuestra incubadora casera funciona o no, si hemos tenido algún problema o si tenemos que felicitarnos porque hemos tenido buenos resultados. Ya saldremos de dudas más adelante, pero quiero deciros pues lo mismo que os comentaba en el comienzo del vídeo, que nos hubiera gustado hacer el estreno de nuestra incubadora casera con huevos de diferentes especies, pero que la situación manda, no ha podido ser así, y por eso tenemos los huevos de gallina ya en el interior, esa docena. Más adelante vamos a ver si se pone un poquito mejor el tema,
tenemos nuestra movilidad, recuperamos nuestra movilidad y podemos buscar huevos de otras especies para conocer pues otras incubaciones, otros parámetros, en definitiva otras experiencias aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Pues nada más, aquí el primer contacto con la primera prueba de esta incubadora casera en un cubo de plástico. Y aquí llegamos con nuestra incubación, con nuestra incubadora, en este seguimiento que estamos haciendo a esta docena de huevos de gallina. Incidencias, pues ha habido algunas que os voy a relatar a continuación. Repito que siempre hay cosas más previsibles unas que otras, pero que siempre ocurren diferentes cositas cuando nos metemos a incubar. Por lo pronto, deciros que, fijaros, tenemos aquí uno de los dos vasos del interior, porque un día cuando llegamos del trabajo nos dimos cuenta que la humedad relativa se había disparado un poquitín. Se había disparado un poquitín porque hemos tenido lluvia y estaba en torno al 70-75% aproximadamente. Así que lo que hemos hecho rápidamente en cuanto nos dimos cuenta fue quitarle uno de los vasos de agua y se ha quedado más o menos establecida en el 63% de humedad relativa, con un solo vaso de agua. Quiero con esto que os deis cuenta de cómo puede cambiar la situación de golpe con nuestra incubadora. Cualquier tontería de esta, si no estamos atentos, si no miramos los parámetros, si no tenemos algún chivato en el interior que nos indique si ha cambiado algo referente a temperatura o humedad, puede dar al traste con la incubadora. Por ejemplo, a lo mejor esa situación se mantiene una semana y después vuelve a la normalidad, ni siquiera nos damos cuenta y después vemos que al final de la incubación la temperatura y la humedad son correctas y no nos hemos enterado ni siquiera de lo que ha podido pasar. Y como siempre, lo más fácil, claro está, es echarle la culpa a la incubadora o a los huevos, ¿no? Pues nada, como digo, hemos quitado este vaso y va bastante bien ahora. Ahora mismo he abierto la tapa para mirar la temperatura y voltear los huevos. Mirad, este poquito de agua se condensa en la tapa, al ser circular cae todo aquí y al abrir pues gotea este poquito de agua, como veis, que ya hablamos en el primer vídeo de este seguimiento de que se condensaba agua justo ahí y ya explicamos también el porqué, ¿no? De temperatura pues sigue la cosa bien, sigue más o menos estable, los parámetros son correctos. Hemos hecho la ovoscopia, que dentro de poco en este mismo vídeo pues hablaremos de lo que hemos visto en esa ovoscopia que le hicimos a la semana y prácticamente a las 2 semanas de incubación, y poco más que contar, ¿no? Por cierto, que la luz que teníamos en el techo se ha caído, aquí la tengo. La luz que pusimos en la misma tapa sellada con silicona, resulta que del calor que genera la resistencia de silicona y durante todo este tiempo que lleva ya la incubación, pues ha hecho que la silicona se caliente, que todo esto coja bastante temperatura, porque aquí en la tapa, ya sabes, está todo lo que es el mecanismo de la incubadora, y un día cuando vinimos a dar la vuelta a los huevos, pues nos la encontramos caída sobre los 2 vasos de agua porque con el calor pues se había descolgado, ¿no? Hemos decidido quitarla y lo que haremos será que para el día de los nacimientos, cuando lleguen y se cumplan los 20-21 días, la pondremos apoyada como podamos en la parte de arriba, porque nos interesa tener luz en el interior y así poder tener mayor calidad de imagen cuando vayamos a ver el desenlace de esta incubación, ¿no? Es lo que podemos destacar así, lo más significativo de este seguimiento que estamos haciendo a esta docena de huevos de gallina en lo que es la primera prueba a esta incubadora en un cubo de plástico, en un cubo de basura. Ya digo, todo bien, no nos podemos quejar de cómo va la incubación. Y por lo demás, pues el termostato sigue bien. De todas maneras, ahora mismo está todavía cogiendo temperatura de funcionamiento, porque repito, he abierto la tapa ahora mismo hace unos minutos, muy breve el tiempo de voltear los huevos,
Y bueno, ya que digo voltear los huevos, estamos dándole solo 2 volteos al día. Ya digo siempre que lo ideal, lo recomendable son 4, pero en este caso nosotros estamos dando 2 volteos al día a estos huevos por cuestión de tiempo, pero que los embriones, ahora dentro de poco veréis en las ovoscopias, se están desarrollando bastante bien, ¿no? Es por completar un poquito más la información. Pues poco más que contaros. Simplemente esperar ya al próximo vídeo, el vídeo del próximo sábado, donde pues tendremos el desenlace de esta incubación y veremos a ver qué es lo que ocurre con esta incubación a 12 huevos de gallina. Por cierto, que este ovoscopio por el que algunos de vosotros habéis comentado no es otra cosa que una linterna de LED con estos adaptadores que traen para diferentes tamaños de huevos. Van muy bien. Ya digo que no es otra cosa que una linterna de LEDs, ahí lo tenéis, fijaros, pero que dan muy buen apaño. Otra cosa que hemos dicho ya también en vídeos anteriores, que con el teléfono móvil se puede hacer una ovoscopia perfectamente. Por eso estos aparatos están cayendo en desuso, porque el móvil no solo sustituye a las cosas que ya sabemos, sino que prácticamente poquito a poco se le van encontrando muchísimas más utilidades. Pues lo dicho, todo va aparentemente bien. Hemos tenido algunos pequeñitos percances, pero nada que no se pueda solucionar. En esta ovoscopia que tenemos con estos huevos de aproximadamente casi una semana de incubación, como veis, el huevo se ve claro y aquí en la parte de abajo se aprecia el movimiento del embrión. Se ven esos puntos negros en movimiento constante y evidentemente el huevo por muchas zonas está más oscurecido y se dejan ver las venas. Lástima que no tengamos mejores medios para poder apreciar con más nitidez estas imágenes. Pero aquí, tal y como veis, dependiendo si vamos girando el huevo, evidentemente por unas partes está más oscuro que por otras, pero ahí en la parte de abajo se ven esos 2 puntos un poco más oscuros que están casi en continuo movimiento. En esta toma todavía se aprecia mucho mejor, se ve la cámara de aire aquí en la parte de abajo y un poquito más hacia la derecha se ven esos 2 puntos, el embrión que sigue y sigue moviéndose. Eso nos da idea de que por lo menos en este huevo que hemos escogido la incubación va bien. Pero nos vamos a quedar ya con más tiempo de incubación. Aquí ya estamos prácticamente en las 2 semanas. El huevo se oscurece muchísimo más. En la parte de abajo, cerca de la cámara de aire, es donde se puede apreciar el movimiento y también algunas venas que quedan todavía por ahí en la parte baja del huevo. Pero ya digo, el movimiento, si nos fijamos bien, vamos rotando el huevo y muchas veces hay zonas en las que casi no se aprecia, pero en otras es mucho más patente ese movimiento. Como veis, aquí en la imagen prácticamente se ve casi toda oscura, menos en la parte de abajo donde se aprecia esas venillas y por supuesto un ligero movimiento. No preocuparos porque si seguimos girando el huevo en otra posición, pues puede que encontremos una en la que se aprecie mucho más ese movimiento. Como veis, en la parte trasera no está tan oscurecida como en la parte con la que hemos comenzado y aquí se aprecia algo más de movimiento. Todo esto lo estamos haciendo con la luz, esta ovoscopia de un móvil, de un teléfono móvil. Aquí hemos decidido pues retirar la cámara un poquito más para evitar esos desajustes con el movimiento que se producen en el interior, pero va a ser aquí, en esta imagen que viene a continuación, donde de verdad se aprecie mucho más. Fijaros ahora en este movimiento que presenta el huevo aquí en la parte de abajo. Fijaros cómo el embrión ya a partir de ahí no para de moverse y las venas ya se notan muchísimo más. Está claro de que si esperamos ya al final para hacer la ovoscopia, pues el movimiento ya casi no se va a apreciar, a no ser que coincida
que el pollito se esté moviendo cerca de la cámara de aire. Entonces ahí evidentemente se notará muchísimo más. Fijaros, vamos a mirar cerca de la cámara de aire y aquí, si prestáis atención, fijaros cómo se ve perfectamente, pese a que la calidad de la imagen no es muy buena, se ve perfectamente el movimiento del pollito en el interior del huevo. Yo creo que se aprecia perfectamente y eso da muestra de la vitalidad del desarrollo que está llevando a cabo este huevo en concreto. Nosotros evidentemente hemos hecho más ovoscopias, tenemos ya una idea aproximadamente de cómo se va desarrollando la incubación, pero claro, no queremos adelantar nada y saldremos de dudas el próximo sábado, donde tendremos ya el desenlace de cómo ha ido toda esta incubación en nuestra incubadora casera. Y fijaros en el panorama que tenemos en el interior de nuestra incubadora casera en un cubo. Como podéis comprobar, fijaros ese huevo de ahí, se aprecia que está también roto, que está picado y que viene ya también de camino. Ese pollito que nos hemos encontrado y que se está acercando para saludarnos, como curioso que son los pollitos recién nacidos. Ahí al fondo tenemos, como veis, otro que también está picado, ahí lo veis, y alguno que otro más. Parece que aquel de detrás también está picado. Y en fin, hoy toca día de nacimiento. Lo que ocurre es que ahora ya es muy tarde aquí en nuestra localidad, en Marchena, y difícilmente vamos a pillar pues los otros nacimientos. Lo más seguro es que a lo largo de esta noche se vayan sucediendo pues uno tras otro los que estén para nacer. Evidentemente siempre después puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Pero ya digo, como veis, hay bastantes huevos picados. Este pollito que tenemos ahí descansando todavía, muy cansado de haber roto el huevo, el cascarón y demás, está todavía ahí medio tumbado porque no se puede poner de pie. Y ya digo que por la mañana, cuando nos acerquemos a mirar la incubadora, pues ya veremos qué panorama nos encontramos. De momento parece que no pinta mal la cosa. Fijaros ahí, el huevo picado que veíamos al fondo, lo acabo de sacar para que se vea mejor. Ahí está el pollito poquito a poco haciendo su trabajo. Y hay algún que otro huevo más picado que voy a ir mirando ahora poquito a poco para salir de dudas cuántos huevos hay ya que han comenzado su nacimiento. Mirad ese qué bien se ve, con ese balanceo incluido del pollito moviéndose en el interior cuando ha notado que hemos cogido el huevo para sacarlo fuera y poder grabarlo como estáis viendo en estas imágenes. Es otro de los huevos picados que vienen en camino en esta nuestra incubación, nuestra prueba a la incubadora casera que realizábamos recientemente en un cubo. Y fijaros, aquí tenemos otro huevo picado. Estoy mirando y quizás que haya alguno más, creo que hay 5 o 6, pero voy a dejarlo ya para que la incubadora pues no pierda demasiada temperatura mientras voy sacando los huevos, mirando los huevos uno a uno para ver cómo va el tema, ¿no? Parece que no va mal la cosa de esa docena de huevos, mínimo la mitad están comenzando el proceso, cosa que no está nada pero que nada mal. Otra cosa será, vamos a ver qué nos encontramos por la mañana, aunque vosotros lo vais a ver prácticamente ya. Bueno, y mirad este último huevo que lo acabo de ver ahí también al fondo, pues el pollito ahí que se ve moverse esa membranita del huevo después de haber roto y que ya continúa poquito a poco haciendo su trabajo. Ya digo que mínimo la mitad de esa docena han comenzado ya el proceso y parece que de momento apunta bien la cosa. Ya veremos con qué nos encontramos y si tenemos alguna sorpresa. Para bien, pues claro está también, ¿por qué no?, para mal. Y ya es por la mañana, fijaros el aspecto que presenta nuestra incubadora casera en este cubo de plástico. Como podéis comprobar, nos hemos levantado y tenemos 6 pollitos de gallina. Ya hemos preparado, por aquí está,
la jaula criadora donde vamos a meter los pollitos mientras que les buscamos un hogar para que estén este comienzo de sus vidas, este principio de cría y evidentemente puedan crecer con total normalidad. Ahora vamos a sacar los pollitos y vamos a ver cómo están los otros huevos. Fijaros en este pollito, ha sido el único pollito parte negro que ha salido de momento, los demás son todos rubios y como digo vamos a proceder a meterlos igual que este uno a uno en la jaula criadora. Les pondremos agua, les pondremos también su comida y ya poquito a poco iremos viendo cuál es el estado de la incubación. Pues bien, de momento hay 6 pollitos fuera. Ahí los estáis viendo, ahora mismo tenemos una temperatura exterior bastante agradable, con esa bombilla, aunque no sea la ideal, yo creo que tenemos bastante, de 60 vatios para que estén calentitos y empiecen a probar bocado. Ya digo, ahora le pondremos el agua, le pondremos su pienso finito para que inicien su crecimiento. Vamos a ver dentro cómo está la situación. Fijaros este pollito cómo se encuentra, ya le queda también muy poquito para nacer, ahí está piando, se puede apreciar cómo pía en el interior del huevo y yo creo que es cuestión de poco tiempo que tengamos otro más fuera. Y fijaros en este, otro más. Va un poquito más retrasado, pero ahí está también poquito a poco rompiendo. Ahora estarán más tranquilos, porque evidentemente sus hermanos dentro estaban ya armando mucho jaleo y moviéndose mucho y dificultando todavía más, si cabe, esta labor de seguir rompiendo el cascarón. Como veis, está piando también en el interior, eso es buena señal y ya veremos a ver lo que ocurre. Sería el octavo si naciera con total normalidad. Pues bien, después de esperar un par de horas a ver lo que ocurría con esos 2 huevos que estaban picados, pues hemos tenido que ayudarlos y aquí veis el resultado. Esas manchas de sangre pues son de este pollito que tenía todavía el saco vitelíneo por absorber, la tripita fuera, como decimos hablando con lenguaje que nos podamos entender, y poco después de ayudarlo, aunque estaba vivo dentro del huevo, pues fijaros cómo se ha terminado de desangrar y está ahí muerto, ¿no? Una baja que hemos tenido. El otro, en cambio, pues ahí está, recuperándose, débil, pero ese sale adelante seguro. Y tenemos todavía, pues estos 4 huevos que veis, que de momento no hay ninguno picado y que posiblemente pues no vayan a salir. Más tarde, pues intentaremos romperlos y sacar conclusiones ya definitivas de cómo ha ido esta incubación. El resultado es que tenemos 7 pollitos, el octavo que ha muerto al intentar ayudarlo y por supuesto estos 4 huevos que con esta confinación que tenemos aquí en el piso, aquí no podemos romperlos y demás, esperaremos a que vayamos a ver las gallinas para echarle comida y demás, como vamos una vez en semana, y ahí ya tendremos completa información de cómo ha ido toda esta incubación en la primera prueba a nuestra incubadora casera en un cubo. Ya más adelante, con más tranquilidad, pues sacaremos conclusiones, haremos nuestras investigaciones después de romper los huevos, claro está, y veremos a ver qué es lo que ha pasado. Por lo pronto, con 7 pollitos fuera, el porcentaje evidentemente es más del 50%. Este pollito pues que ha fallecido no sabemos cómo meterlo, y los 4 huevos cuando los rompamos pues sacaremos conclusiones viendo qué es lo que nos encontramos al romperlo. Y aquí tenéis los pollitos, los 6 primeros que sacamos en la jaula criadora. Están perfectamente con su virota en el suelo, le hemos puesto una tapa con su pienso y en la esquinita, una esquinita, aquí en esta esquinita le hemos puesto su bebedero con agua para que vayan ellos solos empezando a comer y a beber y a ponerse un poquito más fuertes. Como os digo, ahora mismo la temperatura exterior no es fría, por lo cual con esa bombilla de 60 vatios ya veis, están perfectamente y no hay peleas ninguna por caer lo más cerca posible de la bombilla. Incluso fijaros
que este pollito, este que tenemos aquí, pues se ha quedado ahí durmiendo retiradito de la luz. Que tengan espacio suficiente para que ellos mismos puedan decidir si toman más o menos calor. Pues nada, vamos a ir sacando conclusiones. Esperaremos a romper los huevos para tener ya todos los datos de esta primera prueba, nuestra incubadora casera en un cubo.